Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Aquí su servidor William Romero le da la bienvenida a este su canal William Romero Sin Fronteras. Yo soy el fundador de la plataforma Latinos Sin Fronteras. En esta plataforma estamos revolucionando el método para buscar empleo en Canadá. Aquí en esta plataforma estamos publicando a diario empleos con LMIA. También les tenemos muchas herramientas para que ustedes puedan encontrar un empleo fácilmente aquí en Canadá, como la herramienta que les traemos hoy. Cómo hacer un CV, un currículum, un resumen con estándares canadienses. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ello. Cómo redactar un CV perfecto con estándares canadienses. Para atraer el interés de un seleccionador y conseguir una entrevista de trabajo, su CV debe presentar sus competencias de forma clara, concisa y estratégica. Debe destacar su experiencia y sus puntos fuertes y describir sus logros profesionales de forma elocuente y reveladora. El objetivo de este contacto inicial con el empresario es mostrar su potencial. Las oportunidades de empleo pueden surgir en momentos inesperados. Un currículum vitae moderno y actualizado es por tanto un elemento esencial para el éxito en la búsqueda de empleo. He aquí una lista de lo que hay que tener y de los escollos que hay que evitar al redactar un CV con estándares canadienses. Empecemos con lo que debemos hacer. Primero, sea claro y conciso. El empleador promedio dedica 30 segundos a hojear un CV. Este debe ir directo al grano para que el empleador pueda ver enseguida que está calificado para el puesto. El CV debe estar claro y bien estructurado. El segundo punto de lo que debemos hacer es revisar varias veces el contenido del CV. Su CV debe estar libre de errores ortográficos y gramaticales. Pide a otra persona que lo revise. Una simple falta de ortografía en un CV puede causar una mala impresión al empleador e incluso costarle el puesto. Como tercer punto tenemos limítese a 2 páginas. Destaque su experiencia más reciente. La experiencia laboral más antigua de más de 15 años debe omitirse o resumirse. De este modo permitirá al empleador, al empresario, concentrarse en la información más relevante. Como cuarto punto tenemos lo siguiente: adapte su CV al puesto que está solicitando. Destaque la experiencia laboral o los logros que estén relacionados con el puesto que solicita. Para ayudarte, consulta la descripción del puesto o la página web de la empresa y utiliza los términos empleados en el anuncio del empleo. Como quinto punto de lo que debemos hacer es esto: destaque sus logros. Deberá dar los mejores ejemplos de situaciones en las que haya utilizado su competencia o sus competencias. Estos ejemplos deben ilustrar lo que has conseguido en el trabajo y el tipo de empleado que eres. Es mejor incluir esta información en la sección experiencia laboral. Como sexto punto tenemos cuantifique sus logros. Utilice cifras concretas que el empresario entienda y le impresionen. Por ejemplo, ¿a cuántas personas ha supervisado? ¿Cuántos productos ha vendido? ¿Qué porcentaje ha aumentado las ventas de la empresa? Etcétera, etcétera. Como séptimo punto,
Sé sincero. Mentir en el CV nunca es una buena idea. No debe exagerar su nivel de calificación ni el alcance de sus logros, ya que podría inducir a error al empresario. Tenga confianza en lo que realmente puede aportar al empleador. Utilice palabras sencillas y verbos activos. La persona que lee su CV no necesariamente es la que le contratará. A menudo los responsables de las contrataciones o los especialistas en recursos humanos no están familiarizados con el sector, pero ellos realizan una primera selección. Utilice un lenguaje claro y sencillo y verbos activos y persuasivos como gestionar, dirigir, desarrollar, aumentar, etcétera, etcétera. En el punto número 9, muestra experiencias de voluntariado que ilustren tus aptitudes. Si hace o has hecho prácticas o voluntariado en una organización de renombre o ha realizado trabajos pro bono para una causa importante, menciónelos en su CV. Deberá incluir estas experiencias en la sección experiencia laboral o voluntariado, especialmente si están relacionados con el puesto que solicita. Y por último, en el punto número 10, compruebe sus datos de contacto y póngalos en un lugar destacado. Este punto es muy importante. Su CV debe indicar claramente su nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Esta información debe presentarse en la parte superior de la página. No olvide comprobar que sus datos de contacto son correctos. De lo contrario, el empresario no podrá ponerse en contacto con usted. Ahora vamos a ver lo que debemos evitar. Como primer punto tenemos direcciones de correo electrónicos extrañas. Su dirección de correo electrónico debe ser fácil de leer y escribir, profesional y no ofensiva. Por regla general debe constar de su nombre y apellido. Cualquier dirección de correo electrónico que tenga su apodo, números o caracteres especiales no debe figurar en su CV. Como punto número 2 de las cosas que debemos evitar, tenemos información personal innecesaria. Omita cualquier información personal como su edad, peso, altura, estado civil, creencias religiosas, opiniones políticas o cualquier otra información personal sensible o controvertida. Es una buena manera de protegerse de una exclusión arbitraria. Por último, pero no por ello menos importante, recuerde que nunca debe incluir su número de seguridad social en su CV. Este punto es para las personas que ya están aquí en Canadá y ya tienen un permiso de trabajo y tienen ya un número de seguro social. Como punto número 3 de las cosas que debemos evitar en una hoja de vida, tenemos la foto. Aunque en algunos países es aceptable incluir una foto en un currículum, no es la norma en Canadá. En realidad, la foto puede reducir sus posibilidades de ser contratado y distraer la atención del empresario del resto de su currículum. Debe animar al empresario a centrarse en sus competencias, sus experiencias, más que en su aspecto físico. En el punto número 4 de lo que debemos evitar en la hoja de vida, tenemos las listas largas e interminables. Facilite la lectura de su hoja de vida, no superando los 5 o 7 puntos por listado en cada una de sus secciones o subsecciones.
Esto facilitará al empleador la tarea de escanear su CV para evaluar su potencial. Cada viñeta debe utilizarse con criterio para transmitir información pertinente y concisa. En el punto número 5 de lo que debemos evitar son los pronombres yo, me y mi. Salvo en la sección de resumen, evite los pronombres personales como yo, me, mi. Redacte su CV de forma impersonal, utilizando verbos en infinitivo. Siempre que sea posible, empiece cada viñeta con un verbo activo. En el punto número 6 de las cosas que debemos evitar, tenemos solo tareas. El cargo permite deducir las responsabilidades que conlleva. En lugar de enumerar tus tareas, haz hincapié en lo que has conseguido personalizando tus responsabilidades y aportando ejemplos concretos. En el punto número 7 de lo que debemos evitar en la hoja de vida, tenemos las declaraciones vagas e imprecisas. Absténgase de hacer declaraciones sin sentido y que no pongan de relieve su contribución real. Afirmaciones vagas e imprecisas como responsable de mejorar la eficiencia y ahorrar costos no aportan ninguna información relevante sobre usted. Personalice la descripción de sus experiencias laborales. En el punto número 8 tenemos lo siguiente. Esto es de las cosas que debemos evitar. Motivos de abandono. El objetivo principal de su CV es promocionar sus competencias, experiencias y logros. Su CV debe mostrarle en todo su esplendor. No debe incluir los motivos de su dimisión o despido. Estas razones, sean cual sean, no añaden valor a su solicitud. Como punto número 9 de las cosas que debemos evitar en su CV, tenemos las referencias. Un empresario solo le pedirá referencias si está pensando seriamente en contratarle. Guarde sus referencias en un documento aparte y facilítelo solo cuando el empresario se lo pida expresamente. Y como último punto de las cosas que debemos evitar en una hoja de vida o en un CV, tenemos las aficiones y pasatiempos. No es aconsejable mencionar sus aficiones por el juicio negativo que el posible empleador pueda hacer de ellas. Sin embargo, si tiene aficiones relacionadas con el trabajo, no dudes en incluirlas. Demostrarán tu entusiasmo y motivación al empresario. Enseguida yo les voy a mostrar unos ejemplos de CVs ya hechos. Entonces, estos ejemplos son en francés. ¿Por qué en francés? Porque estamos en la provincia de Quebec y acá se habla francés. Entonces, es este tipo de CV que ustedes deben fabricar. Entonces, yo les voy a dar la posibilidad que nosotros hagamos el CV para ustedes. Yo les daré más detalles más luego. Este CV que están viendo en este momento es mi CV, es el CV que yo he utilizado, es el CV Samurai, es un CV muy sencillo pero muy efectivo. Entonces aquí vamos a respetar ciertos parámetros de los que acabamos de mencionar. Entonces, como ven, aquí tenemos mi nombre en la cabeza, en el encabezado principal del CV, como también tenemos la dirección, número de teléfono y tenemos un correo electrónico. Ahora, en la primera sección tenemos el perfil. Este punto a mí me encanta y siempre me ha funcionado este CV porque acá es donde yo estoy poniendo todas mis aptitudes, o sea, los puntos más importantes. Cuando el empleador mira mi CV, lo primero que va a leer es esta información y ya a partir de ahí se hace una idea de quién soy yo y de qué capacidades tengo. Entonces, como podemos ver,
este CV está adaptado, ojo, este CV está adaptado para el puesto de supervisor de producción. O sea, yo tengo que poner todo mi potencial dirigido a supervisión de producción. Con eso, la persona que me va a contratar, él va a hacer el enlace de esta información de mi perfil con el puesto. O sea, yo aquí estoy poniendo, tengo una formación en administración, comercio e informática. Entonces, eso es muy bueno para ser supervisor. Ahora, también como segundo punto, yo soy especialista en comunicación. O sea, yo tengo conocimientos de programación neurolingüística, hipnosis, ventas, crecimiento personal, etcétera. Entonces, solo de mencionar comunicación, eso ya es muy bueno para el empleador en este caso, que yo voy a aplicar para supervisión de producción. De hecho, este CV es el último CV que yo presenté para el puesto en el que yo estoy ahorita como supervisor de producción. Ahora, seguimos. Puse aquí que tengo conocimientos como motivador y conferencista. O sea, yo siempre voy a poner énfasis o hincapié en que yo soy bueno para la comunicación, porque para ser supervisor es importantísimo saber comunicar. Ahora también pongo gestión de personal, o sea, todo enfocado como supervisor. Reestructuración organizacional y metódica. Ahora también puse consejero en seguridad financiera porque tengo experiencia y tengo conocimientos en esa área. Entonces, como supervisor, yo también tengo acceso a gerenciar, ¿cómo se dice? A administrar presupuestos. Entonces también eso es un punto que le da valor a mi CV y a mi aplicación, a mi candidatura para el puesto de supervisor. O sea, si ustedes me entendieron, en este perfil estamos siendo congruentes. Estoy manejando todo lo que yo quiero para obtener o para seducir al empleador para que me contrate. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Ahora, estamos aquí en la segunda sección, experiencia de trabajo. Entonces, aquí con experiencia de trabajo, entonces voy a poner todo en congruencia. Bueno, aquí puse que soy supervisor porque este lo adapté como si yo fuera a conseguir otro empleo como supervisor. Entonces voy a poner la experiencia como supervisor y las características que hay, que yo tenía ahí en ese empleo. O sea, todas mis funciones. Ahora, este que vemos acá es otra experiencia de trabajo. Entonces, esta experiencia de trabajo es la siguiente: coordinador de operaciones en el organismo CESUMAS. Entonces, este trabajo como coordinador de operaciones le da valor a la candidatura que yo estoy presentando para supervisor de producción. Yo solo espero que ustedes me estén entendiendo que todo esto está adaptado estratégicamente como yo lo mencioné en los puntos al inicio del video. O sea, cada CV tiene que estar estructurado y congruente con el puesto que estamos aplicando. Ahora, vamos a pasar a otra experiencia. Entonces, como anteriormente en el perfil hablé de finanzas, de que tengo conocimientos en finanzas, entonces puse un empleo como experiencia aquí en consejero en seguridad financiera y fui director regional. Entonces ahí pongo las empresas por las que trabajé y pongo una breve descripción de lo que hacía. Y siempre pongo énfasis en que yo gestionaba personal. Como podemos ver, aquí podemos mirar, yo dirigía equipos de trabajo de 60 personas y más. Entonces eso es muy seductor para el empleador, para el puesto que estoy aplicando. También puse aquí que daba conferencias de motivación, crecimiento personal y ventas para que esto haga juego con el perfil que estaba mostrando yo al inicio. O sea, todo esto tiene que estar congruente y todo eso tiene que estar perfectamente alineado con lo que yo estoy diciendo y con el mensaje que yo quiero transmitir. Eso es un buen CV. El CV no es simplemente tener una buena estructura o un buen formateo del CV.
No, lo más importante es la congruencia de todo lo que yo estoy escribiendo ahí en mi hoja de vida para el puesto que yo estoy aplicando. Ahora, aquí ya estoy en la segunda página. Aquí miramos mi formación, o sea, mis capacitaciones. Entonces yo voy a poner la capacitación que más me conviene para el empleo, o sea, el puesto por el que yo quiero aplicar. Entonces aquí yo no puse muchas, pero tengo algo importante. Yo tengo una formación en mecánica industrial. Entonces, ¿qué sucede si yo estoy aplicando para supervisor de producción? Es muy sencillo. Yo siendo supervisor de producción, yo puedo discutir de tú a tú con los mecánicos, porque yo quiero que mis líneas de producción estén operando todo el tiempo. A mí no puede venir ningún mecánico y echarme cuentos chinos, porque yo tengo conocimiento. Entonces, en la entrevista yo pongo eso en relieve y le hago ver al empleador que eso puede ser un punto mayor que puede hacer la diferencia. También puse que tengo una formación en informática, o sea, todo va relacionado, todo va encajonado para el puesto que yo estoy aplicando. La moraleja es la siguiente: debemos mirar el puesto por el que estamos aplicando y enseguida armar la hoja de vida que todo nos lleve hacia ese puesto y que el empleador al leer la hoja de vida diga: esta es la persona que necesitamos. ¿Sí me entiende? O sea, lo más importante es la congruencia en la hoja de vida. Y pues puse aquí como voluntariado algo muy simple, como para que vea que yo soy una persona que estoy dispuesta todo el tiempo. ¿Sí me entiende? Y lo que quiero transmitir aquí es disposición. Entonces, como pueden ver, esta es la segunda hoja y esta es la primera. O sea, no limitamos a dos hojas simplemente. El CV Samurai tiene que ser muy sencillo, pero muy efectivo. Pero el punto mayor está realmente en la congruencia. En la congruencia. Ahora, este es el CV o la hoja de vida que yo preparé para supervisor de producción. Yo les voy a mostrar otro ejemplo acá, mira. En este ejemplo, yo estoy aplicando es para mecánico industrial, porque yo soy mecánico industrial. Entonces, si yo voy a aplicar como mecánico industrial, yo cambio el perfil. Yo voy a poner aquí que tengo una capacitación en mecánica industrial y de construcción y mantenimiento de inmuebles. ¿Okay? Ahora, pongo también en mi perfil que soy asamblador mecánico. Nuevamente, congruencia para el puesto por el que estoy aplicando. Grábese en eso en la mente. Eso es lo más importante en una hoja de vida. Porque yo no puedo estar aplicando, por decir algo, para trabajar en recursos humanos y poniendo mi perfil como para mecánico o conferencista o... ¿Sí me entienden? O sea, esto tiene que tener un orden, esto tiene que tener un norte. Ahora, otro punto que yo puse en mi perfil que me ayuda para el puesto de mecánico es operador de montacarga. O sea, un mecánico que sabe operar un montacarga tiene más posibilidades. Ahora, también puse operador de puente colgante. Eso, o sea, le doy más valor al puesto, o sea, le doy más valor a mi perfil para el puesto que estoy aplicando. Esa es la realidad, esa es la verdad de cómo se hace un CV. Eso no es que vamos punto número 1, punto número 2, punto número 3 y ya. Porque yo he visto muchos creadores de contenido y es por eso que decidí hacer este video, porque me decepcioné. Y cuando yo miraba a los otros creadores de contenido hablando de una hoja de vida, de un CV o de un resumen, llámelo como lo llame, me dio la impresión que ellos nunca han trabajado y nunca han utilizado una hoja de vida. Esa es la impresión que me llevé. Y está hablando una persona que lleva 22 años acá en Canadá. Y yo he utilizado múltiples veces este CV, el CV Samurai. Como ya entendieron, el perfil de este CV está dirigido como mecánico industrial. Entonces yo voy a poner experiencia de trabajo que me convengan para el puesto que estoy aplicando. Entonces aquí tenemos que yo ya he trabajado como mecánico industrial, entonces voy a poner esta experiencia de trabajo acá y voy a poner la descripción de lo que hacía en ese empleo. Ahora vamos a pasar a la segunda hoja.
Y aquí también puse en otra experiencia laboral que era asamblador de camiones, o sea, para darle más valor a mis aptitudes como mecánico industrial. Y pues la capacitación, evidentemente yo voy a poner que soy mecánico industrial. Voy a poner también que tengo una capacitación para manejar montacargas. Pero lo más importante es que ustedes ya me entendieron. Que primero debemos mirar a qué puesto vamos a aplicar y después vamos a adaptar la hoja de vida en consecuencia, y todo tiene que ser congruente. Es de esa manera que el CV Samurai es muy efectivo. Lo más importante es la información que yo les estoy compartiendo a ustedes en este momento. Esto es lo que realmente hace la diferencia entre un paquete de hojas de vida que un empleador tenga así, que esté pasando uno tras de otro, uno tras de otro, y miren el tuyo y de una vez digan, este CV lo voy a dejar aquí al lado, esta persona me conviene, esta persona la voy a contactar. Entonces es de esa manera que vamos a lograr los objetivos. Bueno, ahora le acabo de mostrar el modelo que yo utilizo, mi modelo personal. Ahora les voy a mostrar otros dos modelos que son prácticamente lo mismo. O sea, lo más importante, ya lo he dicho mil veces, la congruencia. Pero vamos a mirar otros dos modelos que la estructura del CV es un poquito diferente. Pero todos son válidos los puntos, porque esos son por secciones y subsecciones. Lo importante es que si no tengo, por ejemplo, voluntariado, bueno, voy a coger otra opción. Entonces vamos a ver estos otros dos CVs para que me vayan entendiendo. Aquí estamos, ya los encontré. Entonces, este es otra hoja de vida con una estructura un poquito diferente, pero lo más importante es la congruencia. Entonces miramos aquí el nombre, número de teléfono, correo electrónico, es lo mismo que el otro. Pero acá en este vamos a mirar este título que dice Sommer. O sea, es un poquito diferente. Mira, este es el otro. El encabezado es el mismo, pero en lugar de utilizar la palabra perfil, utilizamos objetivo, objective y Sommer. Sommer es como un resumen de quién soy yo. Y objetivo es lo que yo quiero y lo que yo puedo hacer. Entonces es lo mismo que perfil. Pues si vamos a traducir literalmente las palabras, no es lo mismo, pero el mensaje de la hoja de vida es el mismo. Entonces aquí vemos que ella está dando una descripción de lo que ella ofrece. Miramos la experiencia de trabajo enseguida. Entonces es muy parecido al mío, experiencia de trabajo como punto número 2. Entonces aquí en experiencia de trabajo ella pone, o sea, todo con congruencia, todo focalizado al puesto para el que está aplicando, pero ella pone mucha más materia. Entonces aquí vemos todos los, todas las tareas o todo lo que ella desempeñaba en esta experiencia de trabajo. Aquí pone otra subsección como consejera de recursos humanos y escribe mucho, o sea, hay mucho más contenido sobre las experiencias de trabajo. Aquí tiene otra experiencia de trabajo con mucho contenido. Tiene otra, o sea, tiene varias, pero lo más importante es que ella está respetando también las dos páginas. Ahora, aquí puso sus estudios, en qué ha sido capacitada, cuáles son sus diplomas, sus competencias, cuáles son los puntos más fuertes que ella tiene. Y al final pone títulos y competencias profesionales. En este caso, ella hace parte de la Orden de Consejeros de Recursos Humanos. Entonces, ella pone eso ahí para que le dé valor a su hoja de vida. Y también pone voluntariado. Entonces, como vemos, ella respeta las dos hojas también. En este último ejemplo tenemos los objetivos, que es lo mismo que el perfil o el Sommer, la descripción de lo que la persona es, cuál es su objetivo, cuál es su perfil prácticamente. Enseguida ponemos la formación, o sea, cuáles son sus estudios. Entonces, él aquí está nombrando todos los diplomas. Después, las competencias y las experiencias de trabajo las está dejando casi al final. O sea,
Prácticamente es lo mismo, solo que cambias el orden de la estructura del CV. Pero lo más importante también aquí es que está respetando las 2 páginas, solo 2 páginas. Entonces aquí miramos sus experiencias laborales que son bien nutridas, tiene bastante descripción. Y también tiene voluntariado. Como voluntariado puso varias ocasiones o varios voluntariados que ha hecho. Y al final puso premios y distinciones. O sea, él fue jugador de hockey, entonces puso eso probablemente porque él se haya enterado que en esa empresa juegan hockey. O sea, todo tiene una razón de ser. Por eso es aconsejable cuando uno va a aplicar a un empleo, es mejor ir a mirar la empresa, qué es lo que hacen, si hacen actividades fuera del trabajo, para adaptar el CV para que todo tenga una razón de ser, para que sea congruente. Ese es el mensaje de este video. Estos son los ejemplos. O sea, que si tú quieres que nosotros construyamos la hoja de vida para ustedes, vamos a hacerlo con mucho gusto, con mucho placer, para que ustedes tengan el CV Samurai, el CV que es como una espada con doble filo, que el empleador mire tu CV en un paquete de hojas de vida y diga, este va aquí a la derecha, esta persona yo la quiero entrevistar, este perfil me interesa, ¿sí me entienden? Entonces, chicos y chicas, si el contenido de este video les gustó, mira, una manito para arriba. Si no estás abonado a mi canal, es el momento de abonarse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Con eso no te vas a perder ningún video de los que vamos a subir a su canal, William Romero Sin Fronteras, y estamos revolucionando la manera, la forma, el método de encontrar empleo en Canadá con nuestra plataforma Latinos Sin Fronteras. Si no estás afiliado a nuestra plataforma Latinos Sin Fronteras, aquí abajo en la descripción les dejo el enlace. Vayan, denle clic ahí al enlace, escuchen el video que yo les estoy presentando ahí. Es importante, el video dura como 12 minutos. Deben escuchar el video hasta el final, porque solo al final les aparece la opción para poder ingresar a la plataforma revolucionaria para conseguir empleo en Canadá. Y no solo para conseguir empleo en Canadá, tenemos útiles extremadamente poderosos e importantes como cursos de francés y muchas otras cosas más. Entonces les recomiendo hacer clic en el enlace que se encuentra aquí abajo para que tengan acceso a esta arma revolucionaria. Es un arma de destrucción masiva, así la estoy llamando. Wow, estoy súper emocionado. Espero que el contenido de este video les haya encantado. Les estaré trayendo más material y los estaré invitando siempre a venir a nuestra plataforma para que no se pierdan nada y para que tengan todo en bandeja de plata, para que logren sus sueños, para que todo sea mucho más fácil. Aquí su servidor William Romero se despide diciéndoles, vamos pa'lante, chao, cachao.